Saludos queridos estudiantes, el día de hoy vamos a continuar con nuestras clases de química. El día de hoy vamos a trabajar lo que son los modelos atómicos. Vamos a recordar que el anterior video nosotros trabajamos lo que era un poco la historia de la química y revisamos cómo es que se han ido descubiertas las partículas que conforman la materia. Primeramente vamos a recordar el día de hoy lo que han dado ciertos investigadores, como la última vez que trabajamos con John Dalton. Recordemos que John Dalton fue el primer científico que dio una teoría sobre cómo está estructurado el átomo, cómo está estructurada la materia. Él daba varios puntos en los que se conformaba su teoría. El primer punto nos indicaba que la materia está formada por minúsculas partículas indivisibles llamadas átomos. La segunda idea es que hay distintas clases de átomos que se distinguen por su masa y sus propiedades. Como podemos observar en esta pequeña gráfica, nos damos cuenta que lo que decía John Dalton era que los átomos eran pequeñas esferas que conformaban a cualquier elemento. Pero la diferencia entre estos elementos era la forma del átomo en cuanto al tamaño, porque eran siempre esferas. Podemos ver acá que el cobre estaba conformado por esferas de cierto tamaño comparados con los del azufre. El azufre eran un poco más pequeños que los del cobre, pero siempre eran esferas, o sea que eran sustancias sólidas en un pequeño círculo. Los átomos que se combinan para formar un compuesto lo hacen en la misma proporción. Así que si, por ejemplo, se forma un compuesto como el agua, que su fórmula es H2O, nos indica que está conformado por dos átomos de hidrógeno y un solo átomo de oxígeno, H2O. Eran siempre esferas, pero en este caso las esferas de hidrógeno son mucho más pequeñas que las de oxígeno. Y por último, la cuarta idea de Dalton es que los átomos no se crean ni se destruyen. En una reacción química, por ejemplo, solo se produce una redistribución de los átomos. Así que estas ideas conformaron lo que es la teoría atómica de Dalton. Cabe aquí también recordar a otro científico que fue Amadeo Avogadro, el cual también dio ideas a partir de lo que nos indicaba Dalton. Y él indicó que Dalton tenía ciertos problemas con su teoría. Uno es que por ejemplo, al combinar un volumen de hidrógeno con un volumen de cloro, vamos a tener, por ejemplo, ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno, pero también solamente se va a conformar un volumen. Sin embargo, nosotros actualmente sabemos que se van a obtener dos volúmenes, y esa fue la idea que dejó Avogadro. Entonces, en pocas palabras, él estaba votando la teoría de Dalton. Ahora, ¿qué nos indicaba también Avogadro? Él fue el primero que dio, aparte de la idea que nos dejó Dalton de los átomos, él dio la primera idea de molécula, y él acuñó esa palabra, molécula, el cual nos indica que es la unión de varios átomos. Nos indicaba también que la mayoría de las sustancias están formadas por moléculas, que estas están formadas por átomos. Las moléculas de una sustancia son iguales entre sí. Así, por ejemplo, si tenemos alcohol o alcohol etílico o etanol, sus moléculas entre cualquiera que nosotros busquemos en el etanol van a ser iguales. Y tercer punto, las moléculas de sustancias simples están formadas por átomos iguales y las de compuestos por átomos de al menos dos elementos distintos. Ahora bien, todas estas ideas se conformaron en los 1700. Llegando a 1800, al final de los 1800, se dieron nuevos experimentos, nuevas experiencias, que dieron resultados a nuevas teorías de cómo está conformado el átomo. La primera experiencia que se dio entre los científicos fue el invento que tuvo Crookes, que era un inglés que en 1878 prácticamente podemos decir que inventó un tipo de tubos que están al vacío.
que más adelante vamos a observar. Estos tubos, llamados tubos de Crookes, dan lo que son los rayos catódicos. ¿Qué son los rayos catódicos? Pues bien, dentro de un tubo vacío, como les indicaba, se dejaba un gas, y este gas se le hacía pasar una corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica se daba en un tipo de electrodo que se llama cátodo, que va a dar una línea de color, una línea recta. Estos están provistos de una gran energía cinética. O sea, al pasar la energía eléctrica, hace que los átomos que conforman el gas se exciten y por lo tanto ganen energía. Y al ganar energía se mueven por todos lados, lo que va a crear una luz de color. Y esto se comporta como una corriente eléctrica negativa debido a que es producida por un electrodo positivo llamado cátodo. Bien, aquí vemos un esquema de lo que es un tubo de Crookes. Como podemos observar en esta imagen, nos vamos a dar cuenta que es un tubo que está de vidrio creado al vacío, en el cual se dejó un gas al que se le pasó una corriente eléctrica. Eso hace que se cree un rayo de un color que podemos observar aquí de color verde, ¿sí? De color verde, el cual es un rayo catódico. En este momento le voy a solicitar que busque en la parte superior en las opciones de herramientas. En las herramientas va a buscar en la tercera opción donde indica video a pantalla completa, le vamos a hacer un clic para poder observar ahora un experimento con rayos catódicos. Tenemos aquí un tubo que está de vidrio, que está al vacío. Como podemos ver en esta parte de acá, que estoy señalizando con el dedo, aquí se quedó una pequeña parte de vidrio donde se extrajo el aire, pero donde se quedó un gas que en este caso es xenón. Ahorita vamos a encender este aparato, vamos a hacer que pase una corriente eléctrica y vamos a observar que se da un rayo de un color. En este caso vamos a ver un rayo de color morado. Esto es para el xenón. Es como las luces de los carros traen en la parte delantera, donde al pasar una corriente eléctrica se va a crear una luz fuerte, que en este caso es de color morado. Y así es con cualquier gas. Crookes desarrolló varios experimentos con diferentes tipos de gases. Ahora vamos a probar con bromo. Vamos a observar que el bromo, que es el elemento número 35, da una forma diferente de luz comparado con el xenón, que es el elemento número 54. Si podemos observar, la luz es un poco más fuerte y es de color azul. Eso debido a que los átomos de bromo son diferentes a los átomos de xenón. Vamos ahora a hacer otra experiencia con otro tipo de gas. En este caso vamos a usar otro gas que es el hidrógeno. El hidrógeno es el elemento número 1. Vamos a ver que es de un color, de otro color tirado a rojo, pero la luz es un poco más débil. Esto debido a que los átomos de hidrógeno son un poco más pequeños y comparado con el bromo es menos reactivo. Estas experiencias de Crookes dieron ideas para nuevas teorías de cómo es el átomo. Vamos entonces ahora a presionar el botón de Escape para regresar a la presentación del tema. Muy bien. Ahora, ya teniendo esta idea de más o menos cómo trabajó Crookes, pero la diferencia es que él trabajó con una corriente de 5000 voltios, comparado con nosotros que estamos usando una corriente de 120. Entonces estos rayos son un poco más débiles de los que usó Crookes, como se indica en este esquema que tenemos acá.
donde se crean rayos catódicos. Otra diferencia es que dentro del tubo tenía una rendija perforada y entonces donde se podía notar de mejor manera cómo pasaba el rayo por esos agujeros. Bueno, con todos estos experimentos vino en 1880 aproximadamente otro científico llamado Joseph John Thomson. Joseph John Thomson, o JJ Thomson, él experimentó con rayos catódicos. Pero ¿qué hizo él? Bueno, lo que él realizó fue que tomando estos rayos catódicos, ¿sí?, él le puso ciertos imanes. Y al hacer pasar la luz por el rayo catódico y colocar un imán, por ejemplo, en la parte superior, ese desviaba un pequeño haz de luz. Y él, al poner un imán positivo, vio que se daba este rayo, este pequeño haz. Entonces él razonó, bueno, ¿a qué se deberá ese rayo a ese pequeño rayo que se desvía del rayo principal? Si es un imán positivo, entonces lo más seguro es que tenga partículas que sean negativas. Y a esas partículas negativas, él le puso el nombre de electrones. Y determinó su relación de que entre masa y carga. Él por todos esos trabajos recibió el premio Nobel en 1906. Con esta idea de los rayos catódicos, como que podemos observar en la gráfica, él colocó también una pequeña rendija, pero en forma de cruz, para observar de otra manera los rayos catódicos. Y en la parte inferior colocó un pequeño imán que podemos observar aquí señalado. Con eso se dio cuenta del pequeño haz de luz que salía del rayo principal, con lo que tomó la idea de que existe una partícula negativa que él le dio el nombre de electrones. Con esta idea de que existían otras partículas, Millikan, que fue otro científico, realizó un experimento y con lo cual calculó la carga de ese electrón. Ahora, podemos imaginarnos el tamaño de un electrón. Si podemos decir que existen mil millones de átomos en un pequeño punto que usted pueda escribir y que todavía pudiese ver 1.000.000.000 de átomos metidos ahí, podemos darnos cuenta que un electrón es todavía mucho más pequeño. Y Millikan le dio una carga de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombios, que es la forma en que se mide la carga eléctrica, a cada átomo, a cada electrón. Esta gráfica nos indica cómo es que Millikan realizó su experimento. Pues él, en un tubo alargado, hizo pasar un rocío de aceite. Y al dejar rayos X que estaban ionizados, o sea, que estaban cargados eléctricamente, se dio cuenta que al caer cierta parte del rocío por un lugar, él comparó la velocidad a la que caía, o sea, debido a la gravedad, e hizo un cálculo para encontrar la masa del electrón y su carga. Y estamos hablando de hace más de 120 años, con lo cual en ese tiempo no había ni televisión, ni automóviles, ni aviones, y entonces la tecnología era muy, muy baja, muy, muy pobre. Y con todas esas ideas y con todas esas limitantes, Millikan logró llegar a un determinado dato muy importante. Bien, con todas estas ideas, ¿a qué llegó Thomson? Pues Thomson desarrolló una teoría que se le llama el flan de pasas, o en ese tiempo se llamaba pudín de pasas, que él pensaba que el átomo era una pequeña esfera sólida cargada de electricidad positiva y que dentro de esto estaban incrustados ciertas partículas cargadas negativamente. El número de electrones es suficiente para neutralizar la carga, ya que si se piensa que un cierto átomo tiene 27 cargas positivas, va a tener a su alrededor 27 cargas negativas. Esa fue la idea que dio Thomson acerca de lo que son los átomos.
voy a pedir nuevamente que busquen en la parte superior en la opción de herramientas y que presionen la opción de video a pantalla completa, en la cual vamos a observar un pequeño modelo de lo que es el átomo de Thomson. Podemos observar acá un pequeño modelo de lo que pensaba Thomson que eran los átomos. Y todos los átomos eran muy parecidos a esta idea. Él nos indicaba que, por ejemplo, el hidrógeno iba a ser una pequeña esfera cargada positivamente, como está aquí señalizado, y que todos los átomos eran así parecidos, pero la cantidad de cargas positivas iba a ser diferente entre los diferentes elementos. Así que, si buscamos en la tabla periódica y vemos, por ejemplo, el hierro, que es el elemento número 26, Thomson tenía la idea de que alrededor de ese átomo de hierro iban a haber 26 cargas positivas y también que iban a haber 26 cargas negativas, que están señalizadas aquí con color azul. Y va a ser diferente, por ejemplo, un átomo de nitrógeno. Siempre va a ser una esfera, un poco más pequeña, pero esta va a tener solamente 7 cargas positivas, ya que el número atómico del nitrógeno es número 7. Y al tener 7 cargas positivas, alrededor también va a tener 7 cargas negativas. Si lo observamos únicamente en la esfera, nos podemos dar cuenta que si usted alguna vez ha comido un flan que ha tenido pasas, visto desde arriba, así se observará. Por eso Thomson le puso a este el budín de pasas. Muy bien, esta fue la idea de Thomson. Vamos entonces a regresar a nuestra presentación y vamos a oprimir el botón de Escape. Y continuaremos con la presentación. Bien, ¿qué aportes dejó Thomson con sus ideas? Primeramente, descubre la primera partícula subatómica, o sea, la primera partícula en la que pudiese dividirse el átomo, el cual a él le puso el nombre de electrón por su carga negativa. Segundo, con la ayuda de Millikan, determinó la relación carga-masa del electrón. Y por último, bueno, Thomson se puso a pensar, si existe una carga negativa en el átomo, tiene que existir también una carga positiva. Él intuyó eso, pero en su vida ya no pudo hacer algún experimento en donde demostrara la presencia de esa partícula subatómica, la cual ahora conocemos con el nombre de protón. Bien, ahora tenemos las experiencias que realizó otro científico de apellido Goldstein a finales de 1800. Él realizó la misma idea con los tubos catódicos, pero él volteó la polaridad de estos tubos. Entonces ahora ya no vamos a tener rayos catódicos. Él le puso el nombre de rayos canales. Y en vez de poner un imán de positivo, puso un imán negativo. Y se dio cuenta que también sacaba un haz de luz un poco más grande que el otro, que el que había encontrado Thomson. Y entonces se dedujo la presencia de una carga positiva, que en este caso serían los protones. Ahora bien, estos protones, aparte de tener una carga positiva, se dieron cuenta que era mucho mayor que el electrón, pero que estaban en la misma proporción dentro del átomo. Con esta idea, ya botamos la idea que tenía Thomson. ¿Sí? Entonces, que ya no solamente era un pudín de pasas, sino que ya existían otras partículas, entonces no podía haber una sola partícula sólida en medio. Como les había indicado, se llegó a deducir que esta masa del protón era mucho mayor que la del electrón. Es aproximadamente 1840 veces. ¿Cómo sería esta relación? Es como que tomáramos una libra de azúcar y la comparáramos con la masa de un escarabajo, de un Volkswagen escarabajo, que aproximadamente pesa 1840 libras.
Entonces, si usted compara un escarabajo a una libra de azúcar, es mucho mayor. Te va a doler más que te caiga encima un Volkswagen a que te caiga una libra de azúcar. Entonces, es muchísimas veces más grande un protón que el electrón. Entonces, en el átomo, la mayor masa se da debido a los protones. Más adelante, ya estamos llegando al año 1900, vino otro científico de nombre Henry Becquerel, el cual de una forma casi que accidental, imprevista, descubrió una nueva propiedad de la materia. Él estaba trabajando con un tipo de materia, un tipo de sustancia que contenía uranio. Pues él un día, una noche, al abandonar su laboratorio y apagar la luz, se dio cuenta que esa sustancia brillaba. Y entonces dio con la idea, con esta nueva propiedad, al cual llamaron radioactividad, que existía. Pero quien en verdad estudió la radioactividad como es, fue una gran sabia polaco-francesa llamada Marie Curie. Marie Curie fue la primera mujer que ganó un Nobel, pero no solamente ganó uno, ganó 2 Nobel. Ganó un Nobel en química y más tarde ganó un Nobel en física. Aparte, su hija en 1935 ganó otro Nobel. Era una familia de sabios. Pues ella fue la primera que investigó realmente lo que era radioactividad y descubrió 2 elementos que son radioactivos. El francio, que usted lo busca en una tabla periódica, es el elemento número 87, y el polonio, que es el número 84. Estos 2 elementos son radioactivos y fueron descubiertos por Marie Curie. Ahora bien, ¿cómo se da esta radioactividad? Pues existen 3 tipos de radiaciones, dependiendo la carga eléctrica que traiga esas radiaciones. Pero la radiación, ¿qué es? O sea, a veces ni se observa. Es una sustancia que puede brillar en la oscuridad, pero que también va a tener una gran energía. Y estos 3 tipos de radiación se dan en esta pequeña tabla. La primera tipo de radiación que vamos a platicar se llaman rayos alfa. Estos rayos alfa están cargados de forma positiva. La particularidad de esto es que al dejarse soltar por una sustancia radioactiva, no va a atravesar el papel, ni siquiera va a atravesar el papel, es poco penetrante. Entonces lo podríamos envolver en una cajita de papel que esa radiactividad ni se va a sentir. La siguiente tipo de radioactividad o de radiación son los llamados rayos beta. Estos rayos beta están conformados de una carga eléctrica negativa y son más penetrantes que los rayos alfa. Si dejamos una sustancia radioactiva, un rayo beta sí atraviesa el papel, pero no va a atravesar un metal, como en el caso del aluminio. Entonces nosotros podríamos guardar en una caja de aluminio una sustancia radioactiva que genere rayos beta. Ahora bien, existe un tercer tipo de rayo, un tercer tipo de radioactividad, que es llamado rayos gamma. Yo creo que ustedes han escuchado alguna vez esa idea de los rayos gamma. Incluso hasta hay un cómic que es de Hulk, que el Dr. Banner se convierte en Hulk al caerle rayos gamma. Pues lo que pasa es que estos rayos gamma no tienen una carga eléctrica, son neutros y tienen un gran poder penetrante. Pueden penetrar el papel, pueden penetrar un metal, pero ya no pueden penetrar el concreto ni el plomo. Entonces estos rayos gamma incluso pueden atravesar la piel y ese puede ser un gran problema debido a la gran cantidad de energía que puede presentar estos rayos. Todo esto son los 3 tipos diferentes de radioactividad. Ahora, ¿cómo nos va a servir estas ideas en el transcurso de la relación con los modelos atómicos? Pues Rutherford realizó ya experimentos con este tipo de radioactividad. Él puso un tipo de sustancia que generaba rayos alfa dentro de un pequeño recipiente, dejó un pequeño agujero
e hizo pasar estos rayos a través de una lámina de oro. Alrededor de esta lámina de oro puso detectores. ¿Y qué se dio cuenta él con esta experiencia? Pues primero, que existieron partículas que atravesaron los rayos en la lámina de oro, que era muy delgada, la atravesaron directamente. Entonces, se dio él la idea de que pueden existir vacíos dentro de esos átomos. Segunda idea, algunas partículas sufrieron pequeñas desviaciones, o sea, al ir el rayo de luz se desviaban un poco. Y la tercera es que hubieron partículas que rebotaron completamente con algo dentro de esa lámina de oro. Esta fue la experiencia que realizó Rutherford al atravesar partículas alfa a través de una lámina de oro y que podemos visualizar en esta gráfica que estamos en este momento marcando, que existieron tres tipos de partículas, unas que lo atravesaron, otras que se desviaron y otras que chocaron directamente. Con estas ideas, Rutherford llegó a desarrollar un modelo atómico, el cual también botaba el modelo que había dado anteriormente J.J. Thomson. Y este modelo se desarrollaba a partir de 5 ideas principales. Bien, la primera idea es que el átomo está formado por un núcleo central, el cual pero que no es sólido completamente, sino que va a tener partículas internas. Estas partículas son positivas y alrededor están girando los electrones. Aparte que el núcleo es muy pequeño con relación al diámetro total del átomo, pero contiene la mayor parte de la masa. Aquí me quiero detener y explicar una parte. Rutherford pensaba que el átomo es muy pequeño, pero que el núcleo todavía es mucho más pequeño. Y entre el núcleo y los electrones que giran a su alrededor hay un gran espacio vacío. Lo podemos representar como que, si ustedes han visto una pelota de playa, asumamos que ese es el tamaño del núcleo, del tamaño de la pelota de playa, y que los electrones serán del tamaño de una pelota de ping pong. Así sería la relación del tamaño de la masa. Pero, ¿dónde estarán situados los electrones? Pues están situados a 60 kilómetros de donde está el núcleo. Si hacemos eso más pequeños, así serían los átomos. O sea que existe una gran distancia entre el núcleo y los electrones que giran a su alrededor. 60 kilómetros es como de la capital hacia Escuintla. Entonces, hasta allá estarían las pelotas de ping pong girando alrededor de este núcleo que sería la pelota de playa. Esa es la idea que daba Rutherford acerca de cómo son los átomos. Aparte, nos indicaba que los electrones giran alrededor del núcleo sin chocar con él debido a esa distancia. El número de electrones compensa la carga positiva del núcleo, que ya lo indicaba Thomson, de que la misma cantidad de electrones es igual a la de cantidad de protones que hay en el núcleo, y que los electrones tienen una masa despreciable, o sea que son muy pequeños comparados con el protón. Ahora bien, estas ideas de Rutherford nos dan un nuevo modelo que bota el modelo de Thomson. Pero Rutherford también, con descubrimientos que se dieron después, tenía ciertos errores o ciertos problemas. Bien, Rutherford planteó que los electrones estarían en movimiento, porque si los electrones están en reposo, al ser de carga negativa y el núcleo de carga positiva, serían atraídos. Entonces tenía la idea que se estuvieran moviendo, pero toda carga eléctrica en movimiento tiene que irradiar cierta energía, con lo cual tendría menor capacidad para resistir la atracción del núcleo. Entonces, que si al estarse moviendo va perdiendo energía, en algún momento tendría que detenerse y por lo tanto el núcleo lo tendría que atraer. Y él nunca pudo resolver esto. ¿De dónde sacaba energía el átomo para poderse mover y que esa energía no se acabara? La solución se encontró después al estudiar lo que son los espectros atómicos, los que llaman espectros de luz. Por lo tanto,
se dio lo que era el estudio de la espectroscopía. ¿Y qué es el estudio de la espectroscopía? Primero vamos a saber que el espectro es una palabra que significa fantasma. ¿A qué se debe esto? Si ustedes han visto después de llover un arco iris, esto es un espectro de luz. Al pasar rayos de luz a través de una gota de agua, esta luz se va a diversificar en los diferentes colores que la conforman. A estos colores es lo que llaman espectros, que en ese tiempo se llamaban fantasmas. Pero si podemos observar, ese espectro de luz visible es continua. O sea que nosotros vamos a ver los diferentes colores que conforman al rayo blanco, o sea, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta e índigo, y nosotros no vamos a ver algún lugar donde no haya un color. Pues bien, a esto es lo que le decimos que sea continuo. Se realizaron varios experimentos muy parecidos a los que nosotros hicimos al observar que cada elemento tiene diferentes tipos de colores. Y estos experimentos hechos por Bunsen y Kirchhoff, que fueron otros científicos, al investigar espectros producidos por el calor de estas sustancias, observaron que el espectro no era continuo como es la luz o como son los diferentes colores de la luz blanca, sino que dieron unas rayas, encontraron unas líneas que en este momento se los estoy marcando en esta pequeña gráfica y que nos indica que estos espectros son discontinuos y que cada elemento químico origina un espectro diferente entre sí. Si usted en algún momento ha visto una serie en la televisión llamado CSI, a veces sacan unas muestras en el laboratorio en donde se ven este tipo de rayas. Estos son los espectros discontinuos del que estoy mencionando y cada espectro es diferente para cada elemento. Ahora bien, con todas estas ideas vino Niels Bohr, que era un científico danés, el cual, basándose en teorías de Rutherford y los nuevos descubrimientos de espectroscopía, publicó un nuevo modelo en 1913. Y en estas él indicaba que en vez de que los electrones estuvieran girando alrededor en un desorden, Bohr nos indicaba que estos átomos están girando alrededor, pero en órbitas cuantificadas. Y esta es la base de lo que ustedes tal vez han escuchado como la teoría mecánico cuántico, que en torno al núcleo están girando los electrones en órbitas, y están en órbitas como que fuera el sistema solar, donde el núcleo sería el Sol y los planetas son los electrones que giran alrededor. A veces uno dibuja átomos así sin saber, y ese es el tipo de átomo que dibuja, como que fuera un sistema planetario. Esta idea fue originalmente hecha por Bohr. Como les indicaba, Bohr daba la idea de que cada nivel de energía en donde giran los átomos va a ser diferente debido a la energía que contienen estos electrones. Propone que estos electrones están girando ordenadamente en este tipo de espacios. Y esos espacios son los que les indico yo que se llaman niveles de energía. Ahora bien, los niveles de energía más cercanos al núcleo tienen menor energía comparados con los otros niveles. Así que un nivel 5 tiene más energía que un nivel 4, o que un nivel 3, o que un nivel 2. Si ustedes han escuchado, por ejemplo, en un hotel, el último nivel es el penthouse, es la habitación más cara, la más de más energía, si es que la energía fuera el dinero. Entonces, entre más lejano esté del centro, más energía va a tener. Ahora, el modelo de Bohr se basa en 4 ideas principales. La primera es, los electrones no poseen cualquier cantidad de energía, sino va a tener valores determinados. ¿A qué nos referimos? Que, por ejemplo, si hacemos que cada nivel fuera múltiplos de 10, el primer nivel va a ser 10 unidades de energía. El segundo nivel, 20 unidades de energía. El tercero, 30 unidades de energía. Pues si tenemos un electrón que tiene 12 unidades de energía, no puede pasar del primer nivel y ahí se va a quedar. Si tuviéramos un electrón que tuviera 16
unidades de energía, se va a quedar también en el primer nivel, porque para pasar al segundo necesita 20 unidades de energía. Si tuviese 19, todavía se queda en el primer nivel. Hasta que estuviera con 20, pasaba al segundo nivel. Esa es la idea que tenía Bohr. Por eso es que a ellos, los electrones, al tener, por ejemplo, 16 unidades de energía, iban a girar en el primer nivel. Y ahí se iban a quedar. Y él, tal vez con el movimiento iban a bajar de unidad de energía, pero se iban a mantener en el primer nivel. La segunda idea de Bohr es que los electrones solo pueden girar alrededor del núcleo positivo en estos niveles de energía, debido a la cantidad de energía que poseen. Tercera idea, cuando el electrón gira en la órbita más próximo al núcleo, se encuentra en su estado más estable, o sea, en el estado fundamental. Cuando un electrón salta de un nivel a otro inferior, pierde energía, emitiendo una radiación luminosa característica. Regresando al experimento que hicimos, nosotros a esos electrones que estaban ahí, dentro de los átomos de xenón, por ejemplo, al pasarle la energía eléctrica, estos electrones iban a ganar energía e iban a saltar a un nivel superior, pero rápidamente iban a regresar a su nivel original, y al regresar a su nivel original iba a soltar energía en forma de luz. Esta es la idea que tenía Bohr en cuanto a cómo se movían o cómo despedían esta energía los electrones. Cuando saltan de un nivel a otro es debido a esta cantidad de energía, al cual Planck le puso el nombre de cuantos. De ahí viene la palabra de mecánica cuántica. Muy bien. Ahora, este modelo que tenemos aquí es otra idea de lo que es el modelo atómico que nos daba Bohr. Que si el electrón saltaba de un nivel inferior a uno superior era debido a que ganaba energía, por ejemplo eléctrica, o por fricción, o por cualquier otro tipo de energía. Pero cuando regresaba al nivel original de un nivel superior, iba a soltar esa energía en forma de luz. Y esta luz se lo íbamos a ver por diferentes colores. Pero para variar, le encontraron deficiencias. Una de las deficiencias es que el modelo de Bohr solo se aplica al átomo de hidrógeno. O sea que solo se va a aplicar a aquel átomo que solo tiene un electrón. Y no se puede explicar el comportamiento para átomos que tienen más electrones. Ese fue el gran problema de Bohr. Pero no vamos a buscarle solo lo malo al pobre Niels, sino que también vamos a darnos cuenta que él fue el primero que dio una idea revolucionaria diferente a la que habían dado sus antecesores, y por lo tal a él se le considera el padre de la mecánica cuántica. Y él fue el precursor del modelo que actualmente se utiliza, que vamos a explicar a continuación. Solamente vamos a dar otra idea. Hemos hablado de los electrones, que son la carga negativa del átomo, y hemos hablado de los protones, que son la carga positiva. Nos falta una tercera partícula. En 1920, Rutherford supone que en el núcleo, aparte del protón, existía otra partícula. Hasta que en 1932, James Chadwick comprobó la existencia de esta partícula con una masa aproximada a la que tiene el protón, pero el neutrón no tiene una carga eléctrica, por lo tanto se considera neutro. Si nosotros comparamos entonces, la mayor masa del átomo va a estar en el núcleo, porque está conformado por protones y por neutrones que son 1800 veces más grandes que los electrones que giran alrededor del átomo. Estos electrones tienen carga negativa, el protón positiva, y el neutrón carga neutra. Ahora bien, más adelante en un próximo video vamos a ver que el protón tiene las partículas específicas del átomo, que el electrón va a tener las partículas químicas del átomo. ¿Para qué sirve entonces el neutrón? El neutrón es el que le va a dar equilibrio al átomo. Recuerden, cargas positivas, cargas negativas deberían de atraerse, pero va a estar ahí el neutrón que va a evitar que ellos se unan. Es como cuando al chico que quiere salir con la novia
le ponen al hermanito de la novia para que no se junten ellos en el cine. Entonces ahí está el hermanito en medio y es lo que va a crear un equilibrio en esta relación. Ahora, se dieron diferentes tipos de experiencias entre 1924 y 1927, con lo cual inició lo que es el modelo atómico mecánico cuántico. Esto se debió a diferentes investigadores que realizaron estas experiencias que les cuento y en los cuales destacan Max Planck, Louis de Broglie, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger y por supuesto, Niels Bohr. Entre todas las ideas que ellos dieron, o sea, aquí no hay solamente una persona, como los modelos anteriormente descritos, al existir una diferente cantidad de personas se dieron diferentes ideas, con lo cual se ha conformado esta teoría. Esta teoría se basa en 5 diferentes ideas. La primera idea, que todo lo que es el átomo es regido por algo llamado el principio de incertidumbre. ¿Qué es el principio de incertidumbre? Que el electrón, al moverse tan rápido, no vamos a decir a la velocidad de la luz, pero como a la mitad de la velocidad de la luz, es imposible determinar en qué momento tiene cierta velocidad o determinar la posición de este. ¿A qué nos referimos? O yo sé la posición del electrón o yo sé la velocidad del mismo, pero no puedo saber las dos cosas al mismo tiempo. Eso es el principio de incertidumbre. ¿A qué nos referimos con esto? A que los electrones se van a ubicar no solamente en un espacio determinado, sino va a estar en un área determinada. Así que quitamos la idea de Bohr, de tener solamente unos círculos o unas circunferencias en donde se mueve el electrón, sino en esta área, en cualquier lugar se podría encontrar un electrón, aunque no sepamos a qué velocidad se mueve. Por lo que el electrón va a tener dos comportamientos, a lo que le llamamos una dualidad onda-partícula. O sea que en algún momento se va a comportar como onda y en otra como partícula. Es como que una persona tuviese un hijo. En un momento se va a comportar como el padre, pero él se va a comportar como hijo ante el abuelo, que es el padre de este. Entonces podría estar en un momento ser hijo y en otro ser padre, y siendo la misma persona. Muy parecido es la idea del electrón, que en algún momento puede ser una onda o en algún momento puede ser una partícula. Aparte, el modelo es esencialmente un modelo matemático. ¿Hasta aquí encontramos la matemática? Pues sí, la matemática sirve en prácticamente casi todas las materias científicas, porque esta idea de cómo se van a mover los electrones es una idea matemática. Y por último, la ubicación de las partículas subatómicas de los modelos se mantiene. La idea de Bohr es correcta hasta cierto punto, como lo acabamos de indicar. Bien, nuevamente voy a solicitarles que busquen la opción de herramientas y que presionen donde se indica video a pantalla completa para poder observar unos modelos de lo que es la teoría mecánico-cuántica. Bien, aquí podemos observar estos pequeños modelos en donde se da la posibilidad que se encuentre un electrón. Más o menos así sería la forma en que se están moviendo los electrones. Podría moverse en cualquiera de estos espacios que está acá, o podría moverse en cualquier espacio rojo o amarillo o rojo. O sea, no sabemos por el principio de incertidumbre exactamente dónde se encuentra un electrón. Solo podemos saber que está en esta área, en este espacio, en este volumen. Por ahí puede haber un electrón, aunque no sabemos en dónde exactamente. Pero si ustedes alguna vez han hecho funciones matemáticas, se van a dar cuenta que parece al graficar una función. Estas son gráficas de funciones de forma tridimensional, por lo que es lo que se indica que es un modelo matemático. Aquí también podemos ver otro tipo de modelo. O sea, y va a ser diferente a los subniveles, que más adelante vamos a ver qué es eso,
a los diferentes subniveles de movimiento. Los subniveles son parte de los niveles. En realidad son las formas en que se cree que se mueven los electrones. Y por ejemplo aquí podemos ver que el electrón tendría entonces 8 posibles lugares en donde se podría encontrar. Y este es en 4 diferentes lugares en los que podría encontrarse. Estas son ideas matemáticas de cómo se mueven los electrones. Y esta es parte de lo que es la teoría mecánico-cuántica. Voy a pedirles otra vez que presionen su tecla de Escape para regresar a la presentación. Muy bien. En esta gráfica vamos a observar las diferentes formas en que se mueve el electrón. Como ya les había indicado, son modelos o funciones matemáticas que nos indican en dónde podría encontrarse estos electrones. Los niveles los dividen en subniveles. Y estos subniveles son las formas en que se mueven. Podemos ver acá, por ejemplo, que existe lo que es el subnivel S, que es un movimiento netamente circular. O existe lo que es el subnivel P, el cual nos da una idea de cómo moverse de forma horizontal, vertical y de para adelante y atrás. Y el subnivel D, que ya nos indica 5 diferentes maneras de moverse. A estas formas específicas de movimiento es a lo que le llaman orbitales y son parte de los subniveles de energía. Ahora bien, esta es la principal idea de lo que es el modelo mecánico cuántico. Podemos observar en esta nueva gráfica cómo podría indicarse que es como se van a encontrar los electrones dentro del átomo. Podemos observar, por ejemplo, que hasta adentro tenemos lo que es el núcleo. Alrededor del núcleo se encuentra el primer nivel de energía, el cual tiene algo llamado orbital S, es en donde pueden moverse los electrones de forma circular. Fuera vamos a tener el siguiente subnivel. El siguiente nivel que va a tener suborbitales S, pero también va a tener orbitales P. Y fuera de esto vamos a tener otro nivel, y empezando por lo que llamamos el orbital S. Esta es la forma en que actualmente se piensa que es el átomo. O sea que existen formas de moverse, pero no estamos seguros específicamente en dónde podemos encontrar los electrones. Pues ya para finalizar, ¿qué aportes ha dado el modelo mecánico cuántico? Primeramente, ha ayudado a desarrollar nuevos materiales en la ingeniería. También nuevos instrumentos y fármacos utilizados en medicina. Y ahora se está dando la tecnología avanzada debido a esta idea del modelo mecánico cuántico con los descubrimientos o la elaboración de transistores, de transmisores, de chips, con lo que se ha dado el avance en las computadoras o en los teléfonos celulares o otros aparatos que actualmente están ganando auge debido a este aporte del modelo mecánico cuántico. Y en el conocimiento del universo, ya que se están dando predicciones de cómo se comportan ciertos materiales o ciertas sustancias en el universo. Los agujeros negros, las supernovas, todo esto se da por las ideas del modelo mecánico cuántico. Y con eso se pudo dar la idea o la teoría del Big Bang, que es también parte del modelo mecánico cuántico. Muy bien, haciendo un resumen final, hemos hablado el día de hoy de lo que son las teorías de cómo está conformado el átomo. Recuerden, la primera teoría fue la teoría de Dalton. Luego, por ciertos descubrimientos de los rayos catódicos de Crookes, se dio la teoría de Thomson, el cual es el pudín de pasas. Tercero, o el flan de pasas, perdón. Tercero, la idea de Rutherford de que los electrones están alrededor, moviéndose del núcleo. Bohr ya nos dio un orden de cómo son esos electrones moviéndose en capas alrededor del núcleo. Y el modelo mecánico cuántico va a complementar la idea de Bohr, que no solamente son niveles, sino que en esos niveles hay hasta formas de moverse diferentes, por lo que
Actualmente, si usted le tomaría una foto al átomo, solo va a ver una bola, pero que adentro de esa esfera algo se está moviendo. En la próxima ocasión ya vamos a analizar propiamente y específicamente las tres partículas que hemos hablado, del electrón, protón y neutrón, y también vamos a hablar de subpartículas de estas subpartículas, o sea, todavía partículas más pequeñas que estas tres, que han dado más avance a lo que es las teorías acerca del átomo. Muchas gracias.